Hola, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a ir comenzando nuestro momento hoy. Bueno, tenemos el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 25 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño del 2023. Este es el quinto día de encuentro. Venimos trabajando desde la semana pasada ya. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación de la Universidad de Palermo. Se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países de todo el mundo. Son números que realmente impactan y celebramos eso. A continuación le pasamos la palabra a la doctora Azul Quiquey, coordinadora del proyecto 2010 de la línea número 20 del Instituto de Investigación en Diseño. Todo esto lo pueden encontrar como información en la web, donde están todas las líneas de investigación. En este caso, titulado Comunicación, Representaciones y Discursos, cuyos resultados fueron publicados en la edición 198, que tenemos ahí la tapa del cuaderno, de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también vamos a escuchar en esta ocasión. Así que nuestra querida doctora Quiquey, con quien ya hemos tenido varias reuniones este año previas a este encuentro, te damos la bienvenida a vos y a tu equipo y gustosos en escucharte. Un honor para nosotros, Azu. Bueno, pues muchísimas gracias y al contrario, el honor es mío. Antes de que nada, me gustaría agradecerle a la Universidad de Palermo, a ti, a Ale, a su secretario que ha estado con nosotros, su decano también, y nos ha apoyado y nos ha dado esta oportunidad de trabajar en conjunto y pues que se ha consolidado precisamente en esta publicación, ¿no? Que integra el trabajo pues de Palermo, pero también de dos cuerpos académicos de distintas universidades, que es en este caso la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el cuerpo académico del área de comunicación de estudios interdisciplinarios, y la Benemérita Autónoma Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, que participa con el cuerpo académico Imagen y Memoria, también de la Facultad de Comunicación, ¿no? Y que obviamente derivó en un trabajo con miradas pues muy ricas, muy diversas, que muestran cómo pues diferentes objetos de estudio, sujetos de estudio, enfoques, metodologías, etcétera, desde donde se puede ir abordando la comunicación, lo cual pues me parece que es una riqueza absoluta. Entonces, pues muchísimas gracias a la Universidad de Palermo, muchísimas gracias a ustedes, Fabi y Alejo, que han estado con nosotros en todo momento acompañándonos, guiándonos y apoyándonos con toda la paciencia del mundo y con toda y pues la empatía y la solidaridad, ¿no? Y pues gracias a todos los integrantes de los cuerpos académicos que se comprometieron, que entregaron en tiempo, en forma, porque eso permite que pues los trabajos se consoliden, ¿no? De otra manera, pues simplemente no se logra los trabajos en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión, pues vamos a ir presentando, somos bastantes integrantes los que vamos a participar. Desafortunadamente, dos integrantes del cuerpo académico de la UAP no se pudieron incorporar. Y bueno, la doctora Rosa María Valles en este momento se encuentra con una incapacidad médica, pero el maestro Suriel García la va a apoyar para que pues podamos conocer también su trabajo. Entonces, bueno, me decían que nos va a estar apoyando de moderador Cris. Entonces, bueno, no sé, yo les voy dando la voz, vamos marcando, Cris va marcando los tiempos. El orden lo vas dando vos y ya sabemos que tenemos esos minutos
breves, porque en realidad somos muchos, donde se va a contar un resumen del artículo. Por supuesto, después para ver el artículo tenemos el cuaderno, pero es como dar un panorama, ¿no?, de abstract de lo que trata cada artículo. Así que el orden lo damos y comenzás. Ok, perfectísimo. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con el cuerpo académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debido a que posteriormente pues tienen otra actividad. Pues le doy la palabra a la doctora Saraí Suki Castelli Olvera, considerando que tenemos entre 5 o 7 minutos para platicar un poquito y que no nos quede como muy justo por las actividades que ya tenemos programadas en este evento internacional que ustedes están organizando. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues yo también reitero el agradecimiento a la Universidad de Palermo por esta oportunidad, no solo de la publicación, sino de pues, que nos permitan estarnos presentando en este momento, en este coloquio internacional de investigación de diseño. Bueno, como dijo la doctora Azul, soy miembro del Cuerpo Académico de Imagen, Memoria e Investigación Social. Nos acompañan otras dos de nuestras compañeras. Y lo que yo les vengo a platicar es el artículo con el que yo participé, que se llama El alma y la venganza en la historieta mexicana, el caso Camila de Augergui. Augergui es el nombre, digamos, artístico de la autora de esta historieta. Es una historieta creada en 2001 que tiene una versión impresa y una versión también en Webtoon, y que en este caso cuenta con características de gore, y su fuente principal de inspiración es un caso de violencia infantil que fue dado a conocer en México en 2016. Y bueno, en esta historieta se mezcla la magia y la metafísica y se proponen como una versión alternativa ante el fracaso de las instituciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, este análisis lo presenté a partir de la historia social del arte, la historia cultural y la microhistoria. Entonces, bueno, pues son las disciplinas que van a dar, bueno, la parte metodológica y epistémica del análisis. Es un análisis visual con algunas cuestiones metodológicas de análisis narratológico. ¿De qué cuenta la historia? Voy a ser muy breve para que entendamos cómo se analizó. Es una historia donde el personaje principal se dedica a ayudar a entidades denominadas das Semancacs. Los Semancacs son como dobles que genera el sujeto, un sujeto que está herido, que está en coma, que está dormido y que entró en coma por una enfermedad o por cuestiones de violencia, y entonces estos dobles, digamos, pueden convertirse en algo peligroso para los seres humanos, y este sujeto, por tradición familiar, se dedica a, por decirlo así, exorcizarlos, y da con el caso de una familia entera que cayó dormida y de una jovencita que está internada en un hospital durmiendo, y él cree, por la condición en la que está tan golpeada, que ella es la causante de que la familia esté durmiendo, porque esta entidad que ella creó está haciéndolos dormir, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace es llegar al hospital, intentar ayudarla, y en este proceso se introduce el sueño de ella y es testigo de cómo la familia durante años la tortura, la lastima, la golpea, hasta que ella llega a este estado, y en sueños les induce el coma. Entonces, él intenta ayudarla, pero bueno, no lo logra, su Semancac se desvanece y al final la familia despierta, se restablecen y ella muere, ¿no? Esa es la historia. Y como les decía, es de género gore, entonces tiene características muy violentas, no solo por el mismo género que, bueno, te marca cuestiones de sangre, de cuestiones muy explícitas de la violencia, ¿no? Sino que la misma gráfica es muy violenta, tiene un manejo de línea muy grueso, no maneja contrastes, entonces es muy difícil de leer por el tema, por la gráfica y por el género. ¿Qué tiene de características esta historia? Bueno, retoma algunas nociones medievales de alma que justo cumplen o se vinculan con esta noción de Semancac, ¿no? Es decir, estas nociones europeas medievales en donde el sujeto dormía porque estaba enfermo o había sido violentado y su alma salía, y también no solo las cuestiones medievales de alma, sino incluso la noción de bruja, ¿no? De una bruja que va a mandar cierta entidad para vengarse. Bueno, ¿cuál fue el caso? El caso en el que está basada Augergui es un caso que se dio a conocer en 2016, en donde se encontró una niñita de 7 años abandonada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México,
Y bueno, pues las autoridades la encontraron, la ayudaron y empezaron a rastrear el origen de esto y encontraron que era su abuela quien la había estado torturando durante años, la había tenido encadenada durante 7 meses y bueno, la niña presentaba lesiones muy fuertes, anemia, cortes con arma punzocortante en el cuello, rodillas deformadas, sarna, dermatitis, tenía una deformación en el cráneo. Entonces, fue un caso muy fuerte de violencia en donde las autoridades intervinieron y bueno, ella la sometieron a tratamientos, a cirugías reconstructivas y pues la ayudaron, ¿no? Entonces, en este caso, ella, Auyergi, que es la autora de esta historieta, lo leyó y bueno, le generó tanta tristeza y tanto horror que a partir de esta historia ella pretende hacer una crítica social muy fuerte y te habla de una frustración muy marcada, ¿no? Entonces, ¿qué se observa o qué se puede ver del contexto en esta historia? Una desigualdad y una violencia infantil muy marcada, en donde 6 de cada 10 niños son maltratados en México. Te habla de una frustración en donde ni las instituciones no tienen suficientes mecanismos para atender este tipo de violencia. Se retoma esta noción que se entiende desde el género como la construcción de la mala madre, en donde mujeres que están en estado de pobreza, de vulnerabilidad, de violencia, son madres y bueno, pues esto les genera ciertas complicaciones y devienen el maltrato infantil. Y además la magia como una noción alternativa de justicia social ante la ineficacia de las instituciones. Aquí se propone esta noción de magia como algo que pretende restituir, pero te está mostrando un grado de frustración tan fuerte de esta autora que en este caso ni siquiera la magia puede hacerle justicia a la chica, ¿no? Entonces hay un fallo organizacional y social y también a partir de la propia magia. Entonces, observamos esta marcada crítica social por parte de la autora, no solo en esta historieta, sino en toda su producción tiene una crítica social muy fuerte. Toma los casos de violencia que observa en su entorno como fuente de inspiración, más que el propio gore japonés, porque esta historieta tiene una marcada estética de manga japonés. Y bueno, esta visión pesimista en donde la magia es capaz de solucionar los problemas tan complejos de la sociedad, que además, vuelvo a reiterar, ella presenta historietas de este tipo muy constantes con la crítica social, lo que le ha valido la censura en su medio, ¿no? Dentro de su medio, los mismos historietistas le han cerrado las puertas por el tipo de temas que trata y al final de cuentas, bueno, pues la última historieta que ella está produciendo tiene que ver más con contenido vinculado a vampiros y cuestiones de fantasías, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, de eso es el artículo y bueno, ya para más detalles y consultar parte de las ilustraciones, lo podemos ver, como dicen ustedes, en el dossier. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la participación. Si gustan, al final, si nos sobran algunos minutitos, podríamos hacer algunos comentarios de participación. La siguiente persona que tenemos para participar es la doctora Verónica Vázquez Valdés. Doctora Verónica, bienvenida. Muchas gracias por la participación y por el compromiso. Pues el escenario es suyo. Muchas gracias, Azul. La verdad es que estoy muy agradecida por estar acá. Ya mis colegas Azul, la doctora Izuki también, la doctora Azul, por invitarnos al dossier. Azul, muchas gracias por esta organización y coordinación y sobre todo pues a los colegas que estamos aquí acompañándonos de la Universidad de Palermo. Muchas gracias a todos y a esta organización del coloquio por invitarnos. Muy agradecida. Bueno, yo les voy a compartir un poco de lo que publicamos, un colega y yo. Pablo López, fue un colega que estuve ahí con él dando clases, estuvimos ahí juntos y bueno, al final salió este resultado. Sobre el personaje de la madre mexicana a mediados del siglo XX en la película La Oveja Negra, que está dirigida por el director Ismael Rodríguez. Fue curioso empezar con este tema para abordar el rol de la madre mexicana, insisto, con una propuesta teórica de Marta Lamas, para encontrar en este trabajo que se identifiquen fotogramas de un personaje que es Viviana, su nombre es Viviana, quien interpreta a la madre mexicana de la mitad del siglo XX. Lo trabajamos mediante la metodología a través de la semiótica del cine, y en esta parte unos modelos de estas dimensiones, de 3 dimensiones que nosotros consideramos que es el autor, la sintaxis y la semántica. También quiero como enfatizar este periodo de la época del oro. Nosotros los mexicanos en el cine es muy conocido, hay mucho trabajo y existencia de esto.
recordando más o menos en este periodo de 1936 a 1956, donde se empezaron a hacer este tipo de películas, gracias a que también fue recordemos que se suscita justo después de los conflictos de revolucionarios en nuestro país. Entonces es curioso cómo ya tenemos como más de 40 décadas está reproduciendo estas películas. Yo todavía recuerdo mi adolescencia, estar viendo los fines de semana todas estas películas de estos personajes importantes, Pedro Infante, ¿no? Que un ícono nacional para México. Entonces, y esos personajes de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que fue como esta inquietud de observar, analizar esta película. Y bueno, insisto, yo la verdad es que las recuerdo de pequeña y yo esto con las buenas plataformas, yo no sé si todas se sigan dando, pero literal cada 8 días veíamos este tipo de películas. Entonces están súper, súper, súper ya ancladas a las mujeres de estas generaciones que les estoy indicando. Entonces, la dimensión de la sintaxis, lo que encontramos fueron los elementos básicos, analizamos lo que son los ejes, los puntos áureos, los planos, el color, la condición de luz, para poder interpretar esta forma de cómo está representada la mujer, y sobre todo Viviana. En la semántica, exclusivamente nos enfocamos en la Madrecita Santa, en los fotogramas y también en Sufrida y Abnegada. Así fueron nuestras categorías. ¿A qué llegamos? Que el personaje de Viviana es una representación de la mujer como Madre Santa, quien reproduce de generación, insisto, en generación, aquella mujer que debe de aguantar las groserías, maltratos, infidelidades de su esposo Cruz. Nos viene a la mente, cuando estábamos analizando, esta frase que nos dice cargar con tu cruz, ¿no? La hemos escuchado de abuelas, bisabuelas, entonces la cual considera que es parte del pasaje de Mateo, ¿no? De toda esta parte de carga religiosa, también los católicos, los mexicanos muy religiosos. Entonces también en donde Jesucristo dice, toma tu cruz y sigue, ¿no? Entonces también de ahí que existan varias reflexiones e interpretaciones de dicha frase en donde Jesucristo carga con todas las dolencias y pecados de la humanidad. Es por eso que llegamos a la conclusión de que el director Ismael de la película La Oveja Negra pone a propósito el nombre de cruz al personaje principal para mostrarnos a una mujer, Viviana, como aquella madre mexicana quien debe de cargar con todas las angustias, problemas y dificultades que le hace pasar su marido Cruz. También ya lo dijo la Biblia, obedecer y no quejarse, ¿no? Entonces, todas estas partes, director pues las fue retomando y las fue compartiendo en nuestros fotogramas. Observamos entonces este personaje de Viviana, cómo sufrió de manera directa las ofensas de su esposo, y aunque parece soportarlo por amor y porque ella ve en Cruz a un niño desobediente y rezongón, los comportamientos del mayor de los Treviño son comportamientos que deben de ser detenidos y evitar su reproducción en toda costa. Reconocer a las mujeres que protestan, pelean y exigen por tener una condición digna de vida sin importarles ser rechazadas o criticadas por los demás, pues ellas son parte de nuestro México. Entonces, eso es como que más o menos todo lo que nosotros tratamos de expresar en este texto que les comparto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, cada uno de estos trabajos tan interesantes los podemos encontrar en el dossier, que ya nos hicieron favor de colocar los links en el chat para que pues los podamos compartir y también los puedan revisar quienes están entrando a esta sesión. Muchísimas gracias. Y bueno, pues le cedo la voz entonces a la doctora Mónica Medina, también integrante del Cuerpo e Imagen y Memoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí y por la participación en el dossier y obviamente también en esta mesa de trabajo. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Azul? Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente gracias a la doctora Fabiola y a todas y a todos los organizadores allá en la Universidad de Palermo, a la doctora Izuki también, porque ya fue un enlace importante para que todo esto estuviera en tiempo y forma. Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Bueno, les comparto de qué va el artículo que publicamos. El título del artículo es Las representaciones sociales en el cine documental ficcionalizado de tipo reflexivo, una película de policías del 2021 de Alfonso Ruiz Palacios. Es el punto nodal, es decir, yo he abordado en otros artículos, en otras investigaciones,
este asunto de cómo el cine documental en México va teniendo diferentes formas estéticas y narrativas, y cómo en este caso va construyendo una manera específica de observar la representación del policía, ¿no? Un personaje que se ha vuelto polémico en la figura social, como fenómeno cultural y social en el país, y cómo acá se desborda justo por la manera en que se construye narrativamente este documental de Ruiz Palacios. Bueno, pues el artículo entonces pregunta cómo se expresan estas representaciones de esta película, una película de policías, y se retoman algunas categorías de análisis cinematográfico y también algunas categorías sobre la representación social desde los estudios culturales, específicamente de Stuart Hall. El filme trata específicamente de dos policías en la Ciudad de México, Teresa y Montoya. Estos, bueno, cuentan la crisis de poder que tiene el sistema, las ideologías bueno, se les han impuesto, las prácticas que la institución tiene de corrupción, impunidad, etcétera. Pero a la mitad del filme, los oficiales dan cuenta de que en realidad son actores que se insertaron al sistema policial para dar cuenta de todos estos artimañas, de estos fracasos, digamos, del sistema. Y entonces se convierte más bien en un metadocumental, un documental que habla de cómo se construyó el documental y cómo estos actores ahora hablan de su participación como desde la representación. Entonces, obviamente la representación se potencia, se construye algo mucho más profundo y podemos verlo desde adentro y desde afuera, y se vuelve una actitud crítica, digamos, más compleja de lo que se había visto. Entonces, es importante la forma que adquiere para que demos cuenta de esta figura del policía que trata Ruiz Palacios de dar cuenta en este documental, ¿no? Explico qué es documental ficcionalizado, explico que tiene que ver con una idea sobre la construcción de la diégesis sobre el mundo narrado, explico que Ruiz Palacios no es la primera vez que da cuenta de este tipo de narrativa, sino que ya tiene otras películas que también han tenido impacto internacional, como Museo, en donde también ha dado cuenta de esta forma narrativa. Explico obviamente representaciones sociales desde Stuart Hall, la importancia de comprender, ¿no?, que tiene que ver con una mirada activa sobre la selección, la presentación, la estructuración y la modelización que tenemos sobre los significados, ¿no? La importancia de la práctica significante, en este caso en específico, sobre la figura del policía, de los policías que están aquí representados. El documental también aborda de manera amplia este asunto de la reflexividad, desde cómo proviene no solamente en términos narrativos y desde la literatura, sino que abona desde la psicología, desde la filosofía y bueno, desde las mismas teorías del documental. Bill Nichols habla de un tipo de documental reflexivo y también desde ahí se expone la película. Después, la película se analiza específicamente sobre algunas secuencias y escenas que se describen de manera muy meticulosa, y vale mucho la pena, yo creo, la lectura de esto, porque vamos entendiendo de poco a poco cómo cada uno de estas escenas y de cada uno de estos diálogos van dando cuenta de una figura de estos policías, ¿no? Y también cómo de pronto nos adentramos en este mundo del metadocumental, ¿no? De ver cómo el documental está siendo producido, desde la escena en donde aparecen justo el crew, el director a cuadro, y entonces también como espectadores la gente se observa, ¿no?, que ahora se trata de estar viendo la producción de un documental. Y entonces esto también, aparte de ser sorpresivo e ingenioso, es interesante, intenso, ¿no?, para comprender la representación, como ya decía. Los aspectos narrativos, obviamente hay categorías, como ya decíamos, desde la estética de la imagen y el sonido,
utilizo a Jacques Aumont para hablar de elementos de composición, emplazamiento de cámara, plano de encuadre. Abordo también la teoría narratológica fílmica de Godreau para hablar de quién narra, ¿no? Quién es el que está ahí mirando, desde quién estamos abordando la representación, ¿no? Porque entonces en este caso a veces es que vemos desde los actores y a veces vemos desde el director, ¿no? Entonces vamos hablando escena por escena para entender también cómo estos diálogos y cómo todos estos elementos de imagen van dando cuenta de ello. Y bueno, para dar cuenta finalmente en los resultados, cosas muy interesantes que aquí me gustaría un poco detenerme, pues tienen que ver cómo esta representación, bueno, primero que nada, entender que la propuesta narrativa de tipo reflexivo resulta crucial para dar profundidad a la representación, que la historia se construye a través de recursos narrativos que hacen evidente en la puesta en escena, en el diálogo y en el rodaje de acciones estas condiciones de los personajes y específicamente de los actores que escenifican al policía. Como cuando se rompe la cuarta pared y hablan ante la cámara, estos actores que son entrevistados exponen un punto de vista que hace muy nutritivo, ¿no? La criticidad sobre estos personajes, como la modalidad reflexiva que da una duda epistemológica importante en el audiovisual y hace que el espectador concentre su atención en las representaciones expresadas. Este tipo de documental hace que el relato sobre Teresa y Montoya, estos policías de la Ciudad de México, se muestren pues de manera específica, pero principalmente desde la mirada del realizador, como dos personajes que irónicamente han sido victimizados y prevalece esta victimización a lo largo de todo el filme, ¿no? Desde la primera escena, cuando pareciera que se está aventando el trampolín y entonces se ve la vulnerabilidad de cómo el mismo sistema hace que ellos sean personas corruptas y hacen y realmente solamente responden, ¿no? Entonces hay muchos elementos metafóricos ahí expresados, muchas imágenes, tomas, planos de encuadre que hacen que nos sintamos en esta incertidumbre y que experimentemos esta vulnerabilidad, como ya decía, ¿no? Entonces, esta forma de delatar a los actores a cuadro como parte de la trama se vuelve un metacine que cumple con una estrategia relevante en el cine mexicano, en el cine documental mexicano, y que intensifica la conciencia sobre la relación que tenemos en el producto documental y en la representación en específico de esta historia. Bueno, pues esto sería lo que yo podría comentar y los invito a que los lean. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, de parte del Cuerpo de Imagen y Memoria, estas serían las participaciones. Desafortunadamente no nos pudieron acompañar dos compañeros más, pero bueno, sus trabajos están en el cuaderno y los podemos consultar en el momento que así lo deseemos. Muchísimas gracias. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Rosa María González, que ya es integrante y lideresa del Cuerpo Académico de Comunicación y Estudios Interdisciplinarios, que es del cuerpo académico que formó parte, y iniciamos estas participaciones. Doctora González, si gusta. ¿Está por ahí la doctora o no? Sí, me parece que sí está conectada la doctora. Doctora González, no sé si nos escucha.
¿Será que no tiene los permisos? ¿Cómo es el apellido? González Ahí, Victoria. A ver, La acabo de Ahí reconectar. está, ahora sí. escucha? Ok, Adelante. Sí. adelante, Rosy. Ay, buenos días. Estoy teniendo problemas aquí con el internet. Buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a pedir a ustedes mi presentación. Espero tener suerte porque luego es un problema aquí. Bueno, a ver. No, es que casi yo no conozco mucho el Zoom. Bueno, para ir ahorrando tiempo, bueno, les voy a ir platicando. Yo estoy viendo aquí la presentación. Desafortunadamente ustedes no la pueden ver, pero yo aquí la veo. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, Rosy, adelante. Perfecto. Bueno, el artículo lleva por título Tendederos de denuncia y emociones, una aproximación al tipo de violencia sexual experimentado por estudiantes universitarios. Bueno, el objetivo de este artículo fue hacer un análisis de la violencia, del tipo de violencia sexual que exponen estudiantes universitarias en papeles que van a colgar con pinzas de tendedero, ¿no? O sea, van a simular tendederos y ahí van a ellas a dar a conocer los tipos de violencia que han sido víctimas. Bueno, para este trabajo, son unos 12 papelitos que logramos recuperar, ¿no? De varias medios de comunicación y bueno, esto los seleccionamos y estos tendederos corresponden al 8 de marzo del 2020. Entonces los van a colocar en las mismas instalaciones de la universidad, en las partes de los jardines, ¿no? Las partes externas de los salones. Ahí ellas van a colocar estos papelitos, ¿no? Entonces, pues este trabajo lo abordamos desde las emociones, partiendo de la idea que las emociones tienen un papel muy importante para la expresión de las personas, pero también juegan un papel importante en el orden moral de la cultura. En las sociedades juega un papel muy importante. Para este trabajo, pues seleccionamos una tipología ya elaborada para analizar precisamente el tipo de emociones que van a emerger en estos papeles, ¿no? Y entonces, pues encontramos que el tipo de emociones que van a emerger aquí en estos papelitos, ¿no? Y que van a impulsar precisamente a hacer estas denuncias a las jóvenes, pues van a ser el coraje, la ira, el enojo, la indignación, ¿no? Bueno, también es importante comentarles que para este trabajo, bueno, entonces les comentaba que partimos de la idea de que esto se trata de un tipo de hostigamiento sexual de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es publicado en el Diario Oficial de la Federación acá de México en febrero del 2007. En el artículo 13 la define como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar, ¿no? El cual se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, ¿sí? Entonces, con base en esta definición es que concebimos esta violencia. Ahora, es importante también aclarar que desde una perspectiva feminista, la violencia hacia las mujeres no tiene nada más que ver con la severidad o la menor severidad de la violencia,
sino con preguntarnos qué funciones cumplen ciertas formas de maltrato o de abuso en la reproducción de la desigualdad de género, ¿sí? Entonces también esto fue importante para nosotras plantear. Bueno, entonces, bueno, estos tendederos van a ser colocados en el 2020 en más de 20 instituciones de estudios superiores, tanto públicas como privadas del país, y bueno, para hacer este tipo de denuncias, ¿no? O sea, va a ser un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de las mujeres, y entonces, pues nos pareció interesante, ¿no? Retomar esta idea de los tendederos porque precisamente es una de las prácticas que se suele atribuir a las mujeres, ¿no? Como que las mujeres son la idea, pues decimos que en este caso, ¿no? Pues van a transgredir este dicho que dice, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces, pues las chavas pues van a colocar sus denuncias, ¿no? Ahí en casa, expuesto, ¿verdad? En la propia universidad. Se considera que esto de los tendederos van a tener su origen en una exposición que tuvo en el año 1977 una artista que se llama Mónica Mayer, que ella va a instalar una obra de arte conceptual que titula El Tendedero en el Museo de Arte Moderno de acá de México. Ella, además de que es una artista, es una activista, y la idea era que las chavas participaran poniendo sus denuncias del acoso sexual sufrido en las calles, ¿sí? Bueno, voy rápidamente al análisis de estos papelitos que analizamos, y pues para esto, con base en lo que ahí se mencionan las jóvenes, pues armamos nuestras categorías y tenemos 6 categorías. La primera es las piernas, ¿no? Y con subcategorías que es el piropo, lo largo de la falda, la naturalización y como distractoras. Y otra categoría es el voyerismo, los estereotipos de migrantes, tocamientos, las calificaciones y la bienvenida. Bueno, nos llamó la atención que en gran cantidad de estos papeles las denuncias estaban mencionando las piernas, ¿no? O sea, las piernas fue, digamos, la parte que ellas más mencionaban de haber padecido este tipo de violencia. Una es sobre el piropo, ¿no? Una de ellas va a colocar un papelito en donde menciona la forma que se dirige a ella para hablar de sus piernas, ¿no? Le menciona que buenos días y que qué bonitas piernas tiene, ¿no? Entonces ya sabemos que el piropo, ¿no? Pues es una forma también de violencia. Antes se consideraba que era una forma de galantería de los hombres, ¿no? Pero esto pues ya tiene tiempo en donde se ha dicho que también es un ejercicio de poder, ¿no? Representa una especie de gratificación para quien lo expresa, y más aún cuando lo realiza frente a sus pares, ¿no? En este caso los hombres, pero es una invasión que va a tomar por sorpresa a la mujer y puede detonar en reacciones emocionales que pueden afectar la autoestima de la persona, ¿no? Más cuando se trata de piropos groseros. Entonces la mujer se ve obligada a un cambio de su dinámica en el uso de espacios públicos de manera cotidiana, ¿no? Para evitar este tipo de piropos, ¿no? Entonces, bueno, voy rápido a la siguiente. También otra forma de violencia que han padecido y que se refiere nuevamente a las piernas es lo largo de la falda, ¿no? Entonces ahí menciona una de las jóvenes, ¿no? Que uno de los profesores, ¿no? Le pregunta al grupo, a los alumnos,
qué les parece qué tan larga debe de llevar la falda las mujeres el día del examen, ¿sí? Bueno, otro caso también referente a las piernas es en donde ella, ¿no? Ella está reclamando por qué X profesor las va a obligar a usar vestido o falda, y la explicación que él les da es simplemente porque son mujeres, ¿no? Entonces, pues ella también, ¿no? Hace este tipo de denuncia, en donde vemos que hay una, pues sí, una naturalización del género, ¿no? Como que como son mujeres, pues tienen que andar con falda o con vestido, ¿no? Entonces, Perdón, esto pues también. doctora, se nos está acabando el tiempo, no sé si gustas, ir cerrando la Sí, participación. bueno, Gracias. entonces, estos tipos de violencia pues son, digamos, han sido cotidianos, ¿no? En las escuelas, pues yo creo desde la primaria, la secundaria y pues la universidad no ha sido la excepción, ¿no? Entonces, pues a partir de estas denuncias es que varias instituciones, varias universidades, que es el caso, por ejemplo, de la nuestra, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se van a instrumentar protocolos para la prevención, la atención y sanción contra el acoso y el hostigamiento sexuales. Entonces, pues valió la pena todo este tipo de denuncias, ¿no? Que una de las que me parecen más fuertes, ¿no? Que denuncia una de las jóvenes es cuando un profesor la está todo el tiempo insinuando, ¿no? Que vayan a un lugar para tener relaciones sexuales, y cuando ella va y se queja con el coordinador de la licencia, simplemente le dice que bienvenida a la universidad. Es decir, naturaliza la violencia que ejercen profesores hacia las alumnas. Bueno, pues muchas gracias y una disculpa por estos inconvenientes de la conexión. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. No te preocupes, lo del internet pues siempre es un problemita que tenemos ahí, ¿no? Bueno, me parece que la doctora Cosette ya se tuvo que retirar, ojalá y pueda incorporarse un poquito más adelante. Y bueno, no sé si la doctora Geo pueda incorporarse o le daríamos la voz a la maestra Beatriz Méndez, en lo que nos reorganizamos un poquito, porque bueno, surgieron aquí algunos detalles. Adelante, maestra, por favor. Perdón. Hola, buenos días a todas y a todos. Pues primero que nada agradecer la invitación de la doctora Zulkey Kay y de la Universidad de Palermo. La doctora Zulkey Kay es mi directora de tesis y el artículo que presentamos, que está en el dossier, es parte de lo que estamos trabajando en la tesis de la maestría. Voy a ser breve. Bien. Lo que nosotros estamos haciendo es analizando un documental de fútbol femenil. Justamente este documental es argentino y nos va a contar la historia del fútbol femenil en Argentina. El título de nuestra publicación es Mujeres con Pelotas, la historia de las aliadas de la Villa 31 de Buenos Aires, Argentina, plasmada en el cine documental. ¿Qué es lo que va a pasar con este documental? Este documental primeramente inició como un cortometraje donde Gabriel Balanowski y Ginger Gentil buscaban dar a conocer a las personas esta historia del fútbol femenil en Argentina. Si bien el país tiene una larga tradición futbolística y sabemos de jugadores como Diego Armando Maradona o Lionel Messi, poco conocemos, ¿no? De estas mujeres que ahorita que están jugando, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer estos cineastas. Y pues, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestro artículo? Pues dar a conocer cómo a través del discurso nos van a presentar esta historia del fútbol femenil, ¿no? En este artículo, pues vamos a trabajar con la propuesta metodológica de Chapman en lo que respecta al discurso y vamos a explicar la forma de la expresión, que es la estructura de la transmisión narrativa y cómo se da la manifestación.
El discurso lo vamos a entender como el conjunto de enunciados narrativos y en un enunciado pues es un componente básico de la forma de la expresión independiente y más abstracto que cualquier manifestación en particular, ¿no? Entonces, esta estructura de la transmisión narrativa pues la vamos a conocer a través de los movimientos de cámara, de los encuadres, del tipo de luz, ¿no? Al ser un documental pues vamos a ver que lo que más van a usar es un medium shot, un long shot, un full shot. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de las escenas que vamos a ver son testimonios de las personas, ¿no? De las madres, de algunas jugadoras. En este caso van a ser mamás de las mujeres que son parte de la Villa 31. ¿Qué es lo que pasa en la Villa 31? Pues hay un proyecto que aquí en el documental vamos a conocer como las aliadas de la 31, que ellas van a ir a participar a la Homeless World Cup, que es el Mundial de los Sin Hogar, que en 2010 se llevó a cabo en Brasil, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Podemos ver esta historia, ¿no? O sea, como dos historias, la de las aliadas de la 31 y la de otras jugadoras, ¿no? Bueno, otras jugadoras que juegan en equipos como Estudiantes de La Plata, River, Boca o incluso Huracán. Y vamos también a conocer a estos testimonios de otras mujeres que pues tienen sus propias escuelas, ¿no? Y de otras entrenadoras. Bien, aquí igual, bueno, vamos a describir el elenco. Aquí vamos a identificar a estas personas, a estas voces autorizadas de especialistas en fútbol. En este caso van a ser periodistas deportivos, donde podemos destacar a Víctor Hugo Morales y a Gastón Recondo, así como a algunos directivos del AFA, tanto de la Asociación de Árbitros como a los dirigentes, ¿no? Bueno, otros que están en los puestos directivos. También vamos a identificar a Mónica Santino, que va a ser la cofundadora de la nuestra, bueno, en este caso de las aliadas de la Vía 31, y Betina Estañares, que es entrenadora de Estudiantes de La Plata, Paula Fernández, que igual tiene una escuela que se denomina Fútbol a lo Femenino, y dos jugadoras de la Villa 31, que van a ser Laura y Karen. Laura es la primera mujer que vamos a ver, ¿no? Cuando empieza el documental. También aquí hablamos un poco de la música. ¿Qué va a pasar con la música? Pues la música va a ser una parte importante, ¿no? Cuando vemos un producto audiovisual, tanto en el cine como en el cine documental, pues vemos que siempre hay música que va a acompañar, ¿no? En este caso, pues son canciones que Ramiro Gutiérrez va a componer una canción, ¿no? Que Gabriel Balanowski le dice, ¿qué pasó? ¿No? Vamos a hacer este documental, ¿te interesa participar? Le dice, sí, yo te ayudo con una canción, ¿no? Entonces, pues la vamos a escuchar cuando las jugadoras están jugando. Vamos a ver que la música va a ser extra diegética y va a ser de uso neutro, porque pues, o sea, acompaña a las jugadoras y pues es como movidona, ¿no? Entonces, pues la vamos a identificar muy bien. ¿Qué más vamos a ver aquí? Em, mm, 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 Vamos a, bueno, igual aquí hay unas capturas de pantalla donde podemos identificar, por ejemplo, la música que está acompañando el documental, incluso vamos a ver los planos que se utilizaron, ¿no? Para contar esta historia. Ya lo había comentado, primero inicia como un cortometraje, tanto Gentil como Gabriel dicen, pues queremos hacer algo más profundo, ahondar más en el tema, entonces van a hacer lo que es el documental. ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, el corto dura 6 minutitos, pero pues como ya lo he mencionado, ellos deciden alargarlo, ¿no? ¿Qué va a ser la manifestación? Nos va a contar lo que ya igual había mencionado previamente, como estos movimientos cámara, estos planos, pues vamos a ver que va a ser un paneo generalmente, la luz va a ser pues natural, en caso de que van a lugares en la noche, pues igual van a usar como la luz, usar un ki para equilibrar, ¿no? Igual en el extenso pues podemos ver las capturas de pantalla de las personas. La verdad sí, sí estaría bien que le echaran un clavadito para que nos demos cuenta, ¿no? Igual conozcamos como esta historia de una parte del fútbol femenil. Claro que ahorita podemos ver a la selección de Argentina que tuvo su participación en el Mundial. Desafortunadamente quedó fuera, pero pues ya podemos hablar más de estas mujeres, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vamos a concluir como parte de este discurso? Pues que los cineastas, además de contar esta historia del fútbol femenil, pues van a buscar como estos proyectos sociales que generen un cambio en la sociedad, ¿no? Entonces, pues van a irse con el de Mónica Santino y además, o sea, a la parte que van a contar esa historia de ese proyecto social, igual nos van a contar lo que pasa eh, con otras jugadoras dentro del fútbol femenil en Argentina. Y pues de nuestra parte sería todo y muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias.
Beatriz, pues bueno, este trabajo nada más comentar que está solo una parte del análisis, que todavía falta muchísimo más en cuanto a cuestión cultural y que bueno, ha sido un trabajo pues extraordinario porque ha permitido contactar pues a los protagonistas de este documental, a las protagonistas y también a los productores, lo cual pues obviamente va a enriquecer muchísimo más la mirada de este trabajo. Bueno, y que esperamos que para doctorado pues se pueda continuar y a lo mejor pues bueno, la Universidad de Palermo nos da al ojo para alguna estancia en algún momento. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, pues continuando, pues vamos a darle la voz a la doctora Georgina Ortega, también integrante del cuerpo académico Comunicación y Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días acá desde México. Para nosotros días, y pues también está acompañándome en la mesa mi coautor, el doctor Fernando Cisneros Padilla, que es con quien escribí este artículo que pues voy a tratar de resumir en el tiempo que se nos ha asignado. Y pues bien, les platico en este artículo de investigación. Nosotros retomamos con el título Análisis de los mecanismos de poder en el contexto de la biopolítica en México a través del discurso, un análisis acerca de lo que está pasando en este momento con nuestro gobierno respecto a el cómo ellos expresan se expresan acerca de la situación que pasó a partir de la pandemia por COVID-19, pero que en realidad de fondo refleja algunas inconsistencias que se tienen respecto a lo que ocurre con otras problemáticas en el gobierno. Para ello lo que realizamos fue un análisis primero que nada de los datos duros que existen respecto a lo que pasa en las cifras oficiales que da el gobierno respecto a su actuar a partir de la pandemia por COVID-19 y a partir de ahí el análisis del discurso con enfoque cualitativo que tiene que ver justamente con el ver qué se está omitiendo por parte del discurso y en qué se enfatiza respecto al mismo, ¿no? Entonces, para dar un recorrido breve sobre el contenido del artículo, lo primero que voy a mencionar es acerca del primer apartado que abarcamos el doctor Cisneros y yo, que fue acerca del contexto en el gobierno de México durante la pandemia. En ese primer apartado, una de las cosas que nosotros fuimos encontrando fue el hecho de qué pasó a partir del estallido de la pandemia en función de la parte del discurso político en México. Entonces, a partir del estallido de la pandemia, tenemos un enfoque del gobierno de empezar a resaltar cuál fue el área prioritaria que el gobierno dio en este caso para poder hacer atención a la contingencia sanitaria. Este gobierno que se tiene ahorita en México, que va de 2018 a 2024, ha tenido como objetivo principal resaltar dentro del actuar y del discurso político el hecho de principalmente el asistencialismo y también dar a conocer los tipos de programas sociales que se impulsan para que en México los sectores vulnerables tengan cierto apoyo. En este caso, el gobierno de México tiene como principal objetivo echar a andar programas o ha echado a andar programas a los que les pone por acá el término del bienestar y que han apoyado principalmente a adultos mayores, a jóvenes que en su primer empleo, en la búsqueda de su primer empleo, y también a jóvenes que están estudiando principalmente a nivel bachillerato. Entonces les otorgan recursos principalmente a ellos que son considerados estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, y a partir de ello se resalta este discurso justamente proveniente del gobierno. Pero ¿qué pasa justamente a partir del estallido de la pandemia? Lo que ocurre en digamos como en esta explosión donde el gobierno tiene que cerrar todo y se comienza con el confinamiento, pues lo que ocurre en ese momento es que empieza a haber evidentemente un desajuste, que esto nos lleva a otro de los apartados justamente que tiene el artículo y que habla de ese desajuste que se tiene a nivel nacional, ¿no? ¿Qué empieza a pasar? Pues al cierre de todo, lo que ocurre es que empieza una baja en la economía, empieza también a haber una deserción escolar bastante significativa, sobre todo en zonas donde no hay acceso suficiente a la tecnología para que los estudiantes pudieran continuar con su trabajo, pero también se hace
como una baja o una situación de desatender como a otras cosas que estaban tratando de impulsarse en ese momento, una de ellas, por ejemplo, la violencia de género, y que tiene que ver con el, pues ahora no hay suficiente recurso, no se destina suficiente recurso para hacer la atención prioritaria para las mujeres que están en búsqueda de un refugio, o para tener que ver por qué las cifras de violencia de género están aumentando en comparación con pues lo que se había estipulado en estos programas de tratar de que justamente la violencia disminuyera, ¿no? En este sentido, es pensar qué es lo que se está diciendo por parte del gobierno para entonces omitir que hay otras problemáticas como estas que se mencionan que le estaban pegando fuertemente al país, ¿no? Evidentemente, algunas de ellas eran problemáticas también a nivel internacional, como es el caso de el turismo, por ejemplo, que es una de las fuentes principales económicas en México, y que esto, pues al cierre de todo, también le pega justamente a todo lo que tiene que ver con lo que estaba ocurriendo pues en cuestión del mantenimiento de la economía del país. Sin embargo, cuando entramos a empezar a hacer el análisis de qué pasaba, porque el presidente de México, que es Andrés Manuel López Obrador, da todos los días una conferencia matutina, empieza a hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con el qué está pasando durante el contexto de pandemia, para que entonces nosotros digamos esto es lo que el gobierno estoy resaltando, lo que se va a mantener, lo que el gobierno está haciendo bien, pero estoy omitiendo el resto de los problemas. Incluso en las preguntas que se hacen por parte de la gente de prensa, del periodismo, pues se omiten algunas de las respuestas, saliendo como por otro lado el discurso, que no tiene que ver con el hecho de respondo directamente a cómo estoy atendiendo esta problemática. De igual manera, en todo ese primer periodo de la pandemia de confinamiento, se estuvieron dando conferencias vespertinas por parte de la Secretaría y Subsecretaría de Salud, en la que principalmente Hugo López-Gatell, que era quien llevaba como esta batuta en la cuestión de dar los informes sobre las cifras de los muertos por COVID-19 o contagios por COVID-19, pues hacía este llamado necesario a la población de quédate en casa, pero no decía otra cuestión que tuviera que ver con la realidad de lo que estaba pasando justamente en el contexto que estaba pegando paralelamente a ello, y que tiene que ver, reitero, con la situación de los incrementos de violencia, el cierre de negocios, el incremento en la inseguridad, y muchas cuestiones que pues estaban paralelas creciendo por la situación del contexto de pandemia. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Que a través del análisis en la biopolítica que estamos viendo, es decir, estoy priorizando el sentido de mantener a mi población estable, de mantener a mi población en casa con estos llamados imperativos directamente de Hugo López-Gatell de quédate en casa, y que tienen que ver con el permanece en el lugar, y entonces no salgas, y las otras problemáticas ya se resolverán después, ¿no? Entonces estos llamados urgentes que se hacen en estos diferentes fragmentos que fuimos analizando a lo largo del artículo, pues tienen que ver con el entendimiento también de cómo el gobierno llega en algún momento a ser impositivo para decir esto es lo que se está ordenando por parte justamente de la autoridad, y entonces ese discurso que se está dando hacia las demás personas es un discurso que debe obedecerse, ¿no? Y que además de pronto llega incluso a caer en algunas situaciones de hasta frases que pueden sonar incluso como hasta burlonas, ¿no? Del decir, no voy a hablar de esto, hay otros datos que están aquí, y entonces el hecho de analizar este tipo de frases nos lleva a pensar cuál es la situación que se hace para lograr que entonces se mantenga una población estable y que no haya como una explosión sobre el, bueno, ¿qué está pasando con el incremento de las problemáticas paralelas a lo que nosotros estamos viendo? Entonces, esta parte nos lleva a un análisis justamente de este desajuste que fuimos nosotros viendo en algunos de los fragmentos que vienen en el artículo, y donde empezamos a extraer para poder hacer el análisis de cómo se manejaba este sentido de prioridad a la salud y de decir vamos a manejar la biopolítica para poder hacer pensar que estamos estables justamente en el gobierno y que ninguna problemática nos está pegando mientras estemos seguros. Pues son varias cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en alguno de los fragmentos analizados que aquí resalté, pues mencionábamos, ¿no? Yo voy a hablar de estos temas, habla por ejemplo el presidente López Obrador y dice, yo voy a nada más hablar de esto, pero no quiero que el tema central de las preguntas de los reporteros sea el feminicidio, ¿no? Yo quiero que nos enfoquemos en hablar y regresamos al tema de salud, qué está pasando con la pandemia, de los hospitales, estamos procurando tener un sistema de salud como el de Dinamarca, que en 2 años vamos a ver que está de esta forma, y vienen otras preguntas, ¿no? Bueno, pero ¿qué hay respecto
respecto al tratamiento de las mujeres en los hospitales obstétricos, ¿no? Y regresamos, ¿no? El tema ahorita es que los hospitales están saturados por el COVID, pero les estamos dando atención a todos, entonces el discurso se regresa a hablar de la pandemia, ¿no? Y a hablar nuevamente y a omitir. Entonces, en ese sentido, hay mucho de lo no dicho en el discurso, pero está justamente omitido y está pasándose hacia una parte secundaria, haciendo notar que estas problemáticas pues finalmente no eran lo principal en ese contexto de pandemia y que el gobierno tuviera que atender, ¿no? Se vuelve a hacer énfasis en muchas de las conferencias analizadas a los diferentes programas sociales para los adultos mayores que seguían manteniéndose, que seguían dándose apoyo, pero se vuelven a omitir algunas de las cosas importantes que pues tienen que ver con justo, ¿no? Como la demostración de qué estaba pasando realmente en esta situación, ¿no? De pandemia. Entonces, ya para ir cerrando, lo que pudimos nosotros observar es, o reflexionar casi al final del artículo, pues es este sentido de si existe realmente una protección por parte del gobierno en el contexto de pandemia hacia la población, o lo que existió fue un medio de control a través del discurso para poder llegar justamente a controlar una situación que de haberla dejado más abierta a lo mejor hubiera ocasionado que incluso se incrementaran todavía más los problemas, y entonces viene realmente un mecanismo de control social, pero que está plasmado a través del discurso. Todo este discurso tiene también componentes ideológicos importantes que se resaltan, que tienen que ver hasta con lo cultural mexicano, con el hecho de decir en la familia es el lugar donde vas a estar protegido. Hay otras cosas que no son importantes ahorita y que entonces esta cuestión cultural también mexicana carga mucho el discurso hacia ese lado y no permite entonces que los problemas sociales reales se resalten y pues sean aquellos mecanismos que le permiten al gobierno también conservar la legitimidad, y que en las tendencias finalmente de votos que se llevan hacia futuro, pues seguramente al gobierno le va a permitir conservar esta hegemonía hacia miras en el siguiente periodo de gobierno. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, doctora Geo. Muchísimas gracias, doctor Cisneros, que también se encuentra con nosotros, por la exposición del trabajo. Cedo la voz al maestro Suriel García, quien nos va a apoyar en esta ocasión presentando el trabajo de la doctora Rosa María Valles Ruiz y del doctor René Rivas Ontiveros, debido a que, bueno, están con alguna situación personal, médica, y pues bueno, no nos pudieron acompañar. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Buen día a todas y todos. Agradezco a la doctora Geo que ya introdujo el tema del discurso y ya dio una excelente explicación sobre todos los elementos que puede tener el discurso. Y bueno, quiero hablar sobre el trabajo de la doctora Rosa María Valles Ruiz y del doctor José René Rivas Ontiveros, quienes realizaron precisamente un análisis del discurso de 3 periódicos sobre la reforma electoral y el INE en el escenario mediático de México, sobre 2 marchas con 3 visiones disímbolas. Bueno, ellos hicieron análisis crítico del discurso, analizaron las primeras planas y el contenido de 3 notas de 3 periódicos diferentes, de 3 diarios que tienen relevancia nacional en México. El 13 de noviembre de 2022 y el 27 del mismo mes y año se realizaron 2 marchas, de las cuales las 2 tuvieron un denominador común, que fue la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma pues tenía intenciones básicamente porque estaba viendo sobre disminución sobre el gasto público, pero pues también estaba otra visión en la que se pedía que el Instituto Nacional Electoral no se tocara a través de estas reformas propuestas. En tanto que la primera marcha se centró en un eslogan de "El INE no se toca". Otra segunda marcha convocada por el presidente constituyó un apoyo a la tarea realizada por el gobierno federal en 4 años de gobierno. Esta investigación que hicieron los doctores pues tuvo las preguntas de cuál fue la representación de las primeras planas en 3 medios nacionales respecto de ambos eventos.
y cómo se reconstruyeron mediáticamente ambos acontecimientos y cuáles fueron las diferencias, coincidencias y discrepancias entre estos diarios, El Universal, La Jornada y el diario Reforma. Su análisis fue hecho a través de la metodología del análisis crítico del discurso. Se analizaron los titulares y la nota principal de las primeras planas de los 3 diarios, con el objetivo de identificar sintáctica, semántica y forma estilística, para así observar la manera en cómo reconstruyeron los 2 eventos mencionados. Esta metodología del análisis crítico del discurso considera de forma relevante el contexto sociopolítico, económico y cultural en el cual se inscriben determinados discursos y, por supuesto, pues cómo se inscriben determinados diarios, los cuales se expresan a través del lenguaje, en este caso el lenguaje periodístico, cuya característica, entre otras cosas, es su impacto masivo, ya sea a través de prensa escrita y o ediciones online u otros medios de información como la radio, la televisión o internet. Entre las categorías de análisis que utilizaron fue la polifonía del discurso, entre ellas el discurso referido, a quien incluyen como voces destacadas los autores o autoras de las notas de primera plana, y para autoras como Elena Méndez García de Paredes, este tipo de discurso también se le conoce como discurso citado o discurso reproducido. La expresión de este tipo de discurso, citando a Graciela Reyes, nunca será completa y fiel. Su reproducción se efectúa mediante una inevitable recontextualización del texto citado. También utilizaron otras categorías del discurso como la construcción de interlocutores y la construcción de adversarios. También hacen análisis a través del análisis estilístico basado en propuestas categóricas de Daniel Prieto Castillo, como la magnificación, la inclusión o el universalismo. Un poquito sobre el contexto, decir que estos 3 periódicos, que son El Universal, Reforma y La Jornada, tienen ciertas posturas políticas. Uno es un tanto derecha, otro es izquierda y otro un poco en el medio. Pero pues estas marchas organizadas pues reconstruyen una visión social sobre lo que significa la reforma electoral, lo que significa la forma de elección y también cómo se maneja el Instituto Nacional Electoral. Entre un poco de los resultados obtenidos sobre este trabajo de análisis crítico del discurso, pues los doctores observaron que cada uno tiene especificidades. Unos atienden a hablar sobre el universalismo, diciendo como en sus notas, uno, por ejemplo, del periódico de Reforma, su encabezado principal fue Sí a la democracia. Y pues esta agrega una nota diciendo: miles de ciudadanos de todo el país lanzaron un mensaje unánime: sí a la democracia y no al autoritarismo. Con esto mencionan que utiliza ciertas palabras para hablar sobre un universalismo y también como posicionarse, y cualquiera que estuviera como en contra de esta visión de no a la reforma, pues estaría a favor del autoritarismo y no a favor de la democracia. También los doctores analizaron lo no dicho, así como la doctora Geo, y también hablan sobre el significado del discurso de lo no dicho. Por ejemplo, en este caso, como cualquiera que esté como a favor de la reforma, pues está a favor del autoritarismo por parte del presidente. Y también, por ejemplo, como a través del discurso, pues hablan sobre que las marchas que sucedieron en la Ciudad de México, aunque en las fotos se nota que las avenidas de la Avenida Reforma no estaban colmadas, las notas refieren a que las avenidas Reforma estaban colmadas de personas y marcharon a favor del INE. Entonces, ciertos elementos discursivos, ciertos elementos con palabras, hacen referencia a formas en las que reconstruyen a través del discurso
estas marchas y se posicionan políticamente sobre las acciones que se toman a favor o en contra de las participaciones y propuestas del gobierno federal en cuestión del Instituto Nacional Electoral y reformas a la elección electoral en México. Entonces, en resumen, pues fue un análisis crítico del discurso sobre 3 notas periodísticas de 3 diarios diferentes, de posiciones políticas diferentes y cómo reconstruyen un evento en México. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Le cedemos la voz a la maestra Marisol. Cuando se nos vaya acabando un poquito el tiempo, pues les voy a mandar mensajito de que nos queda un minutito para que nos vayamos ajustando porque tenemos otra mesa que está programada en esta misma sala, ¿vale? Muchísimas gracias. Adelante, maestra Marisol. Sí, buenos días. Es un gusto tener este espacio por parte de la Universidad de Palermo. Y bueno, les voy a presentar la ponencia titulada Construcción de fachadas emotivas en las redes sociodigitales, análisis del reto viral, embaraza tu personaje original en la plataforma Gacha Club, bajo la dirección de la doctora Asunki Kei Castillo Olvera y de la codirección por parte de la doctora Sarai Suki Castillo Olvera. Es importante señalar que la investigación parte de un análisis interpretativo hermenéutico de corte cualitativo sobre un corpus construido por imágenes audiovisuales, por lo que no se siguió el proceso tradicional, secuencial y probatorio del enfoque cuantitativo, puesto que inicié trabajando con la fuente primaria. El objetivo principal de este artículo fue analizar el corto Embaraza tu personaje original, creado en la plataforma Gacha Club y publicado en YouTube, con la finalidad de identificar las maneras en que las personas adolescentes crean fachadas emotivas a fin de explorar subjetividades alternativas y representaciones del cuerpo en el espacio digital. En cuanto al enfoque metodológico, nos fue útil el modelo de análisis semiótico de Morris, junto con la dimensión autor de Vázquez, que nos permitió comprender el contenido audiovisual del corto producido por la creadora y junto con las posturas teóricas de Azuma, Goffman, Hochschild y de algunos autores que desarrollaron teorías del cuerpo como Baudrillard, Vauclair, Foucault, Bourdieu, Le Breton y Rico Bobbio. Los cuales nos fue de un gran apoyo para realizar el análisis interpretativo del corto. Bueno, siguiendo este enfoque metodológico, con respecto a la dimensión autor-fotógrafo, la creadora del corto se llama Valeria Gutiérrez, tiene 19 años de edad, es la segunda de 3 hijas y su familia conoce su canal en YouTube. Su anime favorito es Dragon Ball. Empezó a subir videos en YouTube en abril de 2019 y en noviembre de 2020 contaba con 427,000 suscriptores. El contenido principal que sube a su canal es la producción de una serie con varios capítulos y ha creado a más de 10 personajes a quienes asigna diferentes tipos de voces que ella crea con su propia voz y algunas veces las hacen sus amigos y amigas. En cuanto a la dimensión sintáctica, las características técnicas que se encontraron fueron las siguientes. El corto se subió el 7 de septiembre del 2019. Las aplicaciones utilizadas para la elaboración de la escenografía, personajes y edición fueron el videojuego Gacha Club, Pinterest, imágenes de Google, Power Director Pro y KineMaster Diamond. La duración del corto fue de 8 minutos con 19 segundos. La forma de ver el video es por streaming. La calidad de imagen del video de 1080 píxeles. El número de visualizaciones del corto fue de 3,572,405. En cuanto a algunos de los elementos básicos estructurales del corto, se presentan diferentes escenas en las que se realizan transiciones de tiempo y espacio, se muestra el plano en conjunto, plano entero, primer plano y gran primer plano, se presenta iluminación, calidez, escenografía interior y exterior, se expresa voz, música y ruidos, y en la composición del encuadre se presentan líneas horizontales y el centro de atención son los personajes. Con respecto a la creación de escenarios se presentan 3, que son el interior de una casa, un hospital y el exterior de una casa. La creadora diseña sus personajes utilizando las plantillas que ofrece el videojuego Gacha Club, que permite colocar rasgos físicos y vestimentas.
En el corto se observa la presencia de 3 personajes principales: el personaje de Valeria, el mismo nombre de la creadora o la autora, Eric, y un recién nacido a quien no se le asigna nombre. Los personajes secundarios fungen el rol de amigas y amigos de los personajes principales. Se incorpora a una enfermera como parte del personal de una institución de salud y se incluye a un pato que se convierte en un ángel. En la dimensión semántica, el corto está dividido en 3 secuencias en las que se desarrollan las 7 preguntas que conforman el reto. En la secuencia 1 aborda la situación inicial del corto, que expone a Valeria aceptando el reto de tener 3 meses de embarazo y convence a Eric para que sea su pareja durante el reto. La secuencia 2, relacionada con el nodo o clímax, se observa a Valeria cómo expresa su estado físico y emocional durante el embarazo y el parto. Y ante ello, cómo responde su pareja, amistades y el personal de salud. Y finalmente, en la secuencia 3, que trata la situación final del corto, se muestra a Valeria y Eric realizar la presentación de su bebé a sus amistades. Asimismo, se muestra la interacción entre Valeria y Eric como pareja y la del bebé hacia sus padres. El proceso de interacción entre los personajes se desencadena a partir de la aceptación del reto de embarazo de Valeria y del nacimiento de su hijo. Con respecto a la dimensión pragmática, se realiza el análisis interpretativo, como ya había mencionado, con las posturas teóricas de Goffman, Azuma, Hochschild, Buchler, Baudrillard, Foucault, Bourdieu, Le Breton y Rico Bobbio. Algunas el análisis interpretativo que encontramos fueron las siguientes. No voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero algunos. Se infiere que los personajes son una extensión de Valeria, aunque cada uno juega un rol determinado para la trama propuesta por el reto, la cual busca ser aprobada socialmente. En la construcción de la fachada personal, la creadora del corto diseña los personajes con base en los elementos MUE, tanto para los aspectos físicos de los personajes, así como para sus fachadas emotivas, por lo que se pretende demostrar que el uso de los elementos MUE, junto con la construcción de la narrativa, las personas prosumidoras crean y recrean formas de autorrepresentación. También se observó que el videojuego posibilita la creación de cuerpos modificables que se ajustan a los ideales de cuerpos perfectos que no muestran los fluidos, engrosamientos y alteraciones físicas asociadas. Otra situación que se observó es que en la construcción de la fachada emotiva de los personajes se representa un amplio repertorio emotivo. En particular, el personaje principal representa emociones frecuentes e intensas asociadas a la condición temporal de embarazo, tales como sorpresa, alegría, enojo, frustración, tristeza y dolor. De manera que los personajes se apropian de las reglas del sentir que existen en cada cultura para encajar en la sociedad, buscando alcanzar las expectativas emocionales que culturalmente se relacionan con el embarazo. Bueno, y para ir terminando, de igual manera, parte del análisis es que se presenta el metarrelato cristiano en relación con el mensaje simbólico de sometimiento del cuerpo de las mujeres a la voluntad divina a partir de una doble mirada reguladora, la de un Dios que lo ve todo y la mirada coercitiva de la comunidad. Sumado a ello, se presenta la heterosexualidad obligatoria como marco regulador de los roles de género y de la representación del embarazo, puesto que la solución para resolver el reto del embarazo se centra en la elección de una pareja heterosexual monógama, descartando así la posibilidad de explorar otras maneras de enfrentar la sexualidad en general y en particular el proceso de embarazo. Entonces, bueno, es muy enriquecedor ver cómo las personas adolescentes pues hacen estas representaciones, estos significados que le dan al embarazo, al proceso en general del embarazo. Y bueno, si tienen más curiosidad, pues pueden leer a profundidad el artículo donde se presentan también las conclusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Y pues bueno, esperamos con ansias la conclusión de este trabajo que está vinculado también a su tesis de doctorado. Le cedo la palabra a la maestra Lisette. No sé si está con nosotros. Maestra Lisette. Sí, Lisette Gil, ¿no? Sí.
Está ahí, sí, está, pero no sé si nos escucha o si está conectada. Wow, si está en... Si no querés pasar, querés pasar. Ah, no puedo. Ah, no puedes activar, Cris, por favor. Lisette con doble S, Lisette. Probá de nuevo, porfa, ahí ya te di los permisos. Ahí va, gracias. Ya, muchas gracias, no podía desactivar. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Ok. Muchas gracias, gracias a Palermo, gracias a buenas tardes a los que están allá, buenos días a los que estamos acá en México y muchas gracias por la oportunidad de presentar este artículo que se llama El desarrollo de la comunicación digital en México. Y bueno, para empezar les voy a platicar un poquito cómo me surge la idea de elaborar este artículo. Íbamos mis hijos y yo en un viaje de esos tours en donde los traslados de una ciudad a otra son un poquito largos. Íbamos en el autobús y mi hijo de pronto lo veo, volteo, lo miro y saca su celular de un bolsillo, del otro bolsillo saca sus audífonos inalámbricos, se los pone y se pone a escuchar música. Y entonces, que me ha tocado vivir esta transición de la comunicación digital, dije voy a hacer un artículo de eso, porque yo en lo particular lo viví. Estos jóvenes que nacieron en este siglo, pues obviamente no conocen y no saben y de pronto les decimos, vamos a poner este disco de acetato y ellos dicen, ¿qué es acetato? ¿Qué es este disco? Entonces, por eso mi interés de realizar este artículo y de platicar un poquito cómo es que me llamó la atención realizarlo. Y bueno, para empezar, como ya sabemos, en el siglo pasado, o al menos los que nos tocó vivir una parte del siglo pasado, el desarrollo de los medios de comunicación, si hacemos una reflexión, y sobre todo todos los que estudiamos comunicación, si hacemos una reflexión de cuánto tiempo se tardaban en inventar la invención entre un medio y otro, por ejemplo, de la radio a la televisión, del cine a la radio, etcétera, pues eran periodos muy largos de tiempo los que se llevaban. Entonces, a partir del desarrollo de esta comunicación digital en este siglo, pues todo ha sido muy acelerado y al final, pues ya les voy a hablar un poquito de las conclusiones de lo que tenemos que reflexionar sobre los nuevos medios de comunicación. Entonces, bueno, la llegada del Internet fue un punto muy importante y en el año 1958 en Estados Unidos se funda la Advanced Research Projects Agency, que es, en sus siglas en inglés era ARPA. Y a partir de ahí, esta agencia conformaba a los 200 científicos de más alto nivel de todo Estados Unidos y a partir de ahí se forman las bases de investigación y posteriormente se conecta una red de computadoras para que estos científicos estuvieran conectados. Entonces, este proyecto se denomina ARPANET. Derivado del ARPANET surgen muchos proyectos como el BitNet. Y para el año 1986, BitNet ya era una red formada por 450 universidades e institutos entre Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón, en la cual México logra ingresar a través del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Entonces, el BitNet, que es aquí ya donde les voy a platicar un poco de la experiencia propia, el BitNet surge obviamente con fines académicos y científicos. Sin embargo, los que estudiábamos en aquel momento teníamos oportunidad, como la red estaba conectada en el caso del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, estaba conectada entre todos los campus. Entonces, los que pertenecíamos a algún campus teníamos oportunidad de comunicarnos con personas que estuvieran en otros campus y no precisamente era para fines académicos o científicos, sino para hacer amistad con personas de otros lugares. Y las computadoras en aquel entonces eran monocromáticas, entonces para poder platicar con estas personas ingresábamos al BitNet, poníamos un usuario y una contraseña, que generalmente era nuestro número de estudiante, y podíamos platicar, podíamos ver la lista de personas que estaban conectadas y podíamos platicar hasta con 6 personas. ¿Y cómo íbamos haciendo el chat? Porque era como un chat.
le íbamos cambiando F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Hasta ahí. No podíamos hablar con más personas. Así empezábamos a hacer amistades con otras personas. Entonces, el BitNet, de ser algo académico meramente o científico, se volvió también bueno, yo lo denominé del BitNet académico al BitNet social porque pues ocupamos la plataforma o invadíamos la plataforma para poder tener comunicación con otras personas. Años después se funda lo que se llama Bulletin Board System, que es BBS, y en el caso específico de México surge el Bulletin Board System, se llamaba Club BBS y TESO en la ciudad de Guadalajara. Y entonces, bueno, en el BBS era un sistema formalmente que es lo que consideramos que da paso a las redes sociales actualmente, y se contaba con un administrador, se llamaba SysOp o System Administrator, un presidente, consejeros y accionistas, y todos los usuarios que queríamos ingresar, ingresábamos. Aquí ya no nos identificábamos con nuestro número de estudiante. Aquí lo que pasaba era que teníamos un nickname, entonces yo me podía llamar Chuleta y otro se podía llamar como fuera, y estábamos en diferentes lugares de la República Mexicana y así nos conectábamos. Ya después también había personas que no eran solamente de la República Mexicana, sino que estaban en otros países. Y a partir de esto, entonces, los jóvenes que ingresábamos empezábamos a tener la inquietud de, me están invitando, empezaron a hacer, digamos, reuniones presenciales para conocer a estas personas que se conocían virtualmente. Y la Universidad de Mexicali fue una de las que hizo este tipo de reuniones, el ITESO, el propio ITESO de Guadalajara, y posteriormente en la Universidad de las Américas Puebla surge el BBS que se denominaba Jaguar. Y también había el ingreso de diferentes personas de la República. A veces nos íbamos a Monterrey porque había muchas personas que eran de Monterrey, a veces los de Monterrey venían a la ciudad de Puebla, y en algún momento dijimos, bueno, pues vamos a crear vamos a hacer el ejercicio de nominaciones, y empezamos a hacer nominaciones y empezamos a crear anualmente reuniones con esas personas que primero conocimos de forma virtual. Entonces, ese fue el antecedente de las redes sociales, y entonces de este BBS ya para el siglo XXI nos brincamos a las nuevas redes sociales, que no sé si, bueno, a los que ya están aquí, a alguno de ustedes les tocó el MySpace o el Hi-Fi, que fueron de las primeras redes sociales, y que después, pues obviamente Facebook hizo el desplazamiento de estas redes, aunque al principio no tenía mucho auge, después ya tuvo auge, y después empiezan a surgir otras redes como Twitter, bueno, las que ya conocemos en la actualidad, y ahora es muy común que los jóvenes se vuelvan famosos a través de una plataforma como TikTok, y entonces el video se hace viral, y entonces todo el mundo conocemos a una persona a través de esta plataforma, cosa que antes no sucedía. De hecho, también hablo de la música como complemento, que es algo muy importante, porque antes para descargar música había una plataforma que es el FTP, el protocolo de FTP, y el FTP lo que hacía era que se descargaba, alguien tenía en su computadora abierta el espacio para poder ingresar y descargar la música, y la música se tardaba horas en descargar. Entonces, bueno, ya voy a acabar así. Entonces, bueno, esta música ahora ya la podemos tener, ya tenemos las dos cosas a la vez, la app, el Spotify, que a partir de ahí podemos descargar música y la podemos escuchar sin ningún problema, cosa que antes no era así. Bueno, la metodología que se ocupó, se los refiero rápidamente, fue investigación documental, entrevistas, y bueno, el objetivo era ver un poquito el desarrollo de la comunicación digital en México, y nada más para que nos quede como reflexión la consideración de las esferas de la vida cotidiana que estamos afectando, el consumo, la forma de entretenernos, las normas sociales y la seguridad, porque ya no tenemos seguridad, y algo que a mí me parece que es muy importante es el tema del cuerpo humano.
porque si nos fijamos ahora, para revisar el celular tenemos que bajar la cabeza, y entonces si hacemos el análisis de las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, la mayoría de ellos ya tiene un poquito desviado el tema de su columna, del cuello, o sea, la columna ya no la tienen tan derechita como la teníamos nosotros antes. Entonces, estos elementos son los que tenemos que reflexionar para saber hacia dónde vamos, porque ahora ya tenemos una invasión en las redes sociales. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, pues creo que vamos bien en tiempo. Espero que nos queden unos minutos para que rápidamente pueda yo leer los resúmenes de los compañeros que no pudieron presentarse por diversas actividades académicas. Y bueno, no es que se cierre con broche de oro, sino que más bien ha sido una deferencia de mis compañeras, de mis compañeros, el que yo concluya con las presentaciones de esta mesa. Pues bueno, creo que el tema de COVID ha sido objeto de múltiples enfoques y múltiples estudios, precisamente por lo extraordinario del evento, ¿no? O sea, no había habido una pandemia en más de un siglo, y más una pandemia de esta envergadura, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, yo también trabajé con el tema de COVID, pero centrándome en la parte del análisis de caricatura política. Es importante mencionar que en el caso de México, México es un país en donde la tradición gráfica ha sido determinante. Durante el siglo XIX, la caricatura política se consolida como una de los instrumentos o de las herramientas de resistencia más importantes, debido a que la mayor parte de la población en ese momento era analfabeta. De modo que pues las ideas políticas se empiezan a difundir a través de los monitos, ¿no? De la caricatura política. A principios de siglo esto va a ser igual, es más, en la década de los 20 del siglo pasado, casi el 90% de la población en México seguía siendo analfabeta, de modo que la historieta se convierte en un instrumento muy importante para la alfabetización, pero también para la construcción de ciertas representaciones e imaginarios sociales que permiten que los sujetos construyan sus propios discursos y que actúen con respecto a ellos. La caricatura política, entonces, pese a que actualmente se encuentra mediatizada a través de Internet también, no solo en los diarios impresos, sigue teniendo esta importancia dentro de la población. Si bien hay gente que no se chuta toda la nota, o que no está leyendo los noticiarios, sí está buscando estas representaciones gráficas que están marcadas por la sátira y por el humor, pero que también van construyendo ciertas ideas sobre, en este caso, los gobiernos, la pandemia y otras situaciones diversas. Entonces, en este caso, el artículo se llama Monitos y Pandemia, representaciones del COVID-19 en la caricatura política de dos diarios mexicanos en 2020. Se optó por trabajar con la propuesta de dos caricaturistas que por el medio en el que trabajan y también por cuestiones de ideales políticos, presentan discursos diversos, aunque están abordando la misma temática. En este caso se trata de Magú, que es un periodista que viene de una tradición de izquierda, que publica caricaturas sobre todo en La Jornada, y Alarcón, que es un caricaturista que se encuentra ubicado, pese a que él no se asume así, que se encuentra ubicado más en la caricatura de derecha y que está publicando en periódicos como El Financiero. La idea de trabajar con la caricatura de dos vertientes completamente diferentes era para tener una mirada más plural de cómo se estaba abordando el discurso gráfico con respecto a la pandemia, incluyendo las líneas editoriales de diversos medios. En este caso se optó por una metodología cualitativa de corte interpretativo, lo cual permite una visión más compleja, más holística del tema, y permite ir creando relaciones entre diversas categorías. Para construir el análisis de discurso se tomaron las propuestas de tres autores. En este caso se retoma Van Dyck, porque bueno, Van Dyck nos va a hablar sobre la importancia del discurso, cómo el discurso se enclava en un contexto específico y cómo este contexto pues va a determinar
lo que se está diciendo o cómo se está construyendo visualmente estas imágenes, estas caricaturas. Entonces retomo la categoría de contexto de Van Dyck y el análisis estilístico de Daniel Prieto Castillo, que tiene que ver con la gradación, con la generalización, con el uso de metáforas, etcétera, para ir comunicando y condensando en una caricaturita pequeñísima, pues un montón de ideas sobre lo que está ocurriendo o lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país, sobre diversas temáticas. También incluimos en este análisis lo que es la propuesta del bestiario político de Gombrich, que nos permite ir ubicando cómo van usando ciertos elementos, en este caso incluso la zoomorfización, para hacer una crítica o una burla a los sujetos en el poder. Es importante señalar que la caricatura política generalmente se va a centrar en cuestiones álgidas o en personajes que son muy polémicos, ¿no? Y precisamente en la representación lo que va a resaltar son características pues muy específicas corporales, ¿no? Por ejemplo, de Hitler, el bigotito y el cuellito, en este caso, por ejemplo, de Calderón, de Vicente Calderón, de Felipe Calderón, un expresidente de México, pues que se hacía burla de su estatura, pues le ponían el traje militar, que le quedaba grande, etcétera, ¿no? Precisamente centrándonos en esa crítica. Posteriormente, bueno, pues parte del análisis, empezamos a hablar del contexto general en cuanto a COVID en México, cómo se va dando esta pandemia, cómo se van estableciendo diferentes fases de prevención hasta llegar a la solicitud de que nos quedemos totalmente en casa, a limitar pues a acciones o actividades básicas, todo lo que estaba funcionando. Esto va a ser como la base a partir de la que va a estar surgiendo el discurso de estos dos caricaturistas, pero cada uno lo va a ir trabajando de manera diferente. De esta manera vamos a ver cómo Alarcón aprovecha la oportunidad, aprovecha esta situación, esta crisis causada por la COVID-19 para ir insertando otros elementos de crítica al gobierno actual, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De esta manera ya no, su discurso, que es bastante complejo tanto en la imagen como en las temáticas, porque incluso los divide en subviñetas dentro de la misma viñeta, va abordando, haciendo crítica, por ejemplo, a la construcción del Tren Maya, a las cuestiones de violencia de género, a los mismos personajes. Vamos a ver representado, por ejemplo, a López-Gatell como un florero, que era parte de las críticas que estaba haciendo, por ejemplo, el PAN al actuar del subsecretario de Salud. Vamos a ver también la zoomorfización del presidente, quien se convierte en un pato, precisamente como parte de esta crítica donde le dicen que es pues que es torpe, etcétera, ¿no? Distintos elementos que se van agregando. Mientras que por su parte, Magú va a mantener un discurso más neutral, o sea, sí hace críticas, sí critica las estadísticas, sí critica la situación en el país en cuanto a la atención, por ejemplo, médica, a las estadísticas que están dando, pero se va a centrar únicamente en la cuestión de la pandemia, en la enfermedad, más que en estar insertando otras cuestiones, otros elementos. La realidad es que finalmente, bueno, no podría decirse estos son monitos, son caricaturas, es un juego, es una sátira, pero finalmente esto va acercando o va acercando a la población de manera más lúdica, digamos, ciertas críticas, ciertos discursos que van a ir permeando en cómo vamos construyendo el actuar de un gobierno o la situación en un país a partir de esto, ¿no? Incluso, pues, si se usaba o no se usaba el cubreboca, ¿no? Quiénes estaban muriendo de esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, entre la caricatura de Magú, pues la representación de los adultos mayores, que fue una de los segmentos de población más vulnerables durante este proceso, ¿no? Y vamos viendo cómo estos discursos, cómo estas representaciones, pues están marcadas por una línea editorial y una línea política clara, vinculada precisamente con el gobierno actual. Y bueno, para no
tomar más tiempo y poder concluir con la lectura de los resúmenes de los compañeros faltantes, yo me quedaría ahí. Los invito a leer el trabajo y bueno, rapidísimo les leo los resúmenes de los compañeros faltantes. La doctora Cosette, que nos presentó el trabajo Análisis crítico del discurso y framing para una propuesta metodológica. Bueno, ella en este artículo presenta una propuesta metodológica para el análisis de discursos periodísticos a partir de la articulación del análisis crítico del discurso y la perspectiva de framing o encuadre comunicativo. El objetivo es compartir la construcción de una propuesta metodológica, presentar el desglose de las dimensiones de la categoría analítica, la construcción de los instrumentos y los pasos que permitieron comprender el objeto de estudio, esperando que quienes se interesen en los estudios del discurso y en los análisis de la prensa puedan encontrar en este trabajo un material con el que puedan dialogar de forma crítica. En cuanto al trabajo de Luis Fernando Gutiérrez y Gustavo Rodríguez, que se llama Violencia de Género en Puebla, México, medios digitales, locales, producción y consumo visual, una lectura masculina crítica. Vamos a tener que este trabajo se centra en el registro gubernamental y de la sociedad civil respecto a la violencia de género en contra de las mujeres. El tema ocupa espacios importantes en medios periodísticos locales de la ciudad de Puebla, en el centro de México. Las imágenes que acompañan las noticias constituyen un importante factor de mediación entre la población, pues al tener como rasgo principal la posibilidad de síntesis informativa, en ellas se inscriben representaciones sociales de género que deben atenderse. El propósito de este artículo es dar cuenta desde la perspectiva crítica de género del carácter morboso que acompaña visualmente las notas periodísticas relacionadas con la violencia de género contra las mujeres. Y finalmente, el trabajo de Alejandro Jiménez Arrasquito, denominado Vejez y Homosexualidad en el cine mexicano, una mirada a sueño en otro idioma, aborda la representación fílmica mexicana de las realidades de los varones adultos mayores homosexuales, planteando que esta es muy limitada en contraste con la cada vez más prolífica realización de cintas sobre adolescentes y jóvenes gay. Esto de alguna manera contribuye a la invisibilización social de este sector de la comunidad LGBTIQ+, desde el ámbito de la producción cultural. Apenas 2 películas en el cine nacional contemporáneo presentan un acercamiento: Cuatro Lunas, dirigida por Sergio Tobar Velarde en 2014, y Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras en 2017. Este artículo presenta una reflexión sobre la representación fílmica de los personajes de la tercera edad en dichas películas, desde la propuesta de cohortes de identidad y expresión de la sexualidad de su Westwood, para comprender la relación entre homofobia, armario y vejez. Y bueno, con esto concluiríamos la presentación de los artículos que integran este dossier. Espero que, bueno, pues que sea del interés de la población y que, bueno, que se encuentren con temas interesantes y que despierten la crítica en ellos. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias. Ale. Gracias, doctora. La verdad, un placer escucharla y escuchar su equipo de gente, todos muy interesantes los artículos que nos hacen reflexionar y pensar. Bueno, nuestro país también está atravesado por muchas de las problemáticas que ustedes convocaron, así que realmente nos hicieron reflexionar y bueno, y nos abrazamos con eso. Por supuesto que esto no termina acá, la idea es que pueda continuar una segunda edición de este cuaderno de la mano de la doctora y todo su equipo, y sumando gente que por ahí estuvo hoy en la audiencia o que nosotros podemos pensar que puede interesarles las líneas de ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo fuertísimo. Claro.